¿Cuáles son las mejores 5 películas que se estrenan este mes de noviembre y que no te podés perder? Quédate a ver este video que te recomiendo qué movies son en las que vale la pena ir a gastar tu dinero. Empezamos con Heretic o Hereje, como se tradujo para habla hispana. En esta historia, el grande de Hugh Grant interpreta al señor Reed, un siniestro hombre que secuestra a 2 jóvenes mormonas que llevan la palabra de Dios a los habitantes de un pueblo, y para liberarlas las obliga a jugar un juego de escape en donde tendrán que demostrar su fe para salir con vida. La peli tiene algo del juego del miedo y de la película de 13 fantasmas, con una estética bastante oscura y perturbadora, así que para mí no te la podés perder. Se estrena en simultáneo en Latinoamérica y España, así que checa el día de estreno de tu país. Como segunda recomendación de este mes te traigo una película española que también se estrena en simultáneo en algunos países de Latinoamérica y que se titula Anatema. La película nos va a contar que cuando una catacumba que se encuentra en una antigua iglesia de Madrid es abierta, sucesos extraños comienzan a pasar alrededor del viejo edificio. Entonces el arzobispo de la ciudad envía a Juana, una religiosa con experiencia paranormal, para investigar. Pero lo que Juana se encuentra en las profundidades de las catacumbas es una maldad tan grande y antigua que amenaza con poseer toda la ciudad. Si te gustan las películas de terror religioso con demonios muy poderosos y monjas o sacerdotes que van a tener que poner a prueba su fe en Dios para tratar de derrotar al mal, esta película es para vos. Seguimos con unas de criaturas, Elevation. En esta película, Anthony Mackie deja Marvel y se pasa al terror. En un mundo post-apocalíptico en donde unas criaturas mataron al 95% de la humanidad, un padre debe poner en riesgo su vida y abandonar la seguridad de las montañas en donde las criaturas no pueden respirar para ir a salvar a su hijo en una misión suicida en la que va a tener que enfrentarse a lo más aterrador que existe en el planeta. Esta peli tiene una estética parecida a Arcadian, la película de Nicolas Cage que se estrenó hace unos meses, así que si te gustan estas películas con criaturas asesinas de ciencia ficción, esta historia seguro que no te va a decepcionar. La cuarta película que te recomiendo para este mes de noviembre llega desde Colombia y se llama La Pata Sola, un thriller de folk horror en el que una pareja de investigadores llega a un hotel antiguo y alejado para desentrañar la misteriosa historia del lugar en el que han desaparecido varias personas. Lo que no esperan es encontrarse con la Pata Sola, una ser sedienta de venganza que perdió una pierna cuando le arrebataron a su bebé y que desatará toda su furia contra los infieles y hará que paguen el precio de su engaño, transformando su visita en una pesadilla sin escape. La película tiene muy buena pinta, con una fotografía excelente y con una historia que te va a dejar atrapado en una espiral de locura que te va a tener atado a la butaca en sus 92 minutos de duración. La quinta película que te recomiendo este mes llega desde México y se titula Párvulos, Hijos del Apocalipsis. Una historia que nos muestra cómo en un mundo desolado por un virus que transforma a la gente en zombies, 3 hermanos viven solos en una casa abandonada en medio del bosque y mientras esperan el regreso de su padre deben cazar a otros humanos para alimentar a la criatura que esconden en el sótano. La peli tiene un estilo muy de Walking Dead, pero con un giro de tuerca que parece ser interesante, por lo que si te gustan los zombies, no podés dejar de ir a verla a los cines. Como bonus track de este mes de noviembre te dejo 2 películas. La primera es Red One o Código Traje Rojo como se tradujo para estos lados del mundo, que se estrena en varios países y que tiene como protagonistas a La Roca, a Chris Evans y a J.K. Simmons, y que si bien no es de terror, tiene varios elementos del cine fantástico y de criaturas y por eso le damos una chance. El otro bonus de este mes es Grafted, una película de Nueva Zelanda de terror corporal en la que una estudiante desarrolla un procedimiento revolucionario de injerto de piel que la va a llevar a matar a otras personas para lograr su siniestro objetivo.
Acordate de dejarme un monstruoso like, compartí el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo te dejo un abrazo de momia, pero te hago acordar que tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.